Muy buenas tardes. Hoy nos acompaña Nacho Aguayo, director creativo de la firma española Pedro del Hierro. ¿Por qué? Porque ayer estuvo visitando a los aspirantes de maestros de la costura. Nacho, muy buenas tardes, Buenas bienvenido. tardes, muchas ¿Cómo gracias. fue la experiencia de estar con los chicos? Bueno, pues la verdad es que fue muy motivadora. Es una maravilla el formar parte de un programa en el que se da voz y se da fuerza al talento en moda. Al final siempre piensa la gente que es lo que dicen de coser y cantar, y entonces el ver que hay mucho detrás, que hay mucha técnica, que hay mucho oficio, creo que es muy interesante. No estuviste en el taller, los chicos fueron al taller vuestro porque tienen que hacer una prueba muy especial. Tienen que hacer un vestido que, según las indicaciones del jurado, era un vestido espectacular de alfombra roja y para una mujer espectacular, Eva González. ¿Es difícil hacer un vestido? ¿Qué dificultad entraña hacer un vestido de alfombra roja? Hombre, al final la alfombra roja yo siempre digo que es como un vestido de costura, es para una clienta final, que en este caso es una celebrity, y que en vez de una alfombra de un altar o de una ceremonia es para una alfombra roja de un estreno o un evento. La complicación es que al final es mucho más visible, mucho más notorio, puedes representar mucho más tu esencia como marca, pero siempre teniendo en cuenta a quién estás vistiendo, quién es tu cliente final y quién es la celebrity que se lo va a poner. Entonces, en ese caso, eh, el caso de Eva González era muy divertido porque era ella, es una persona muy conocida, tiene un estilo muy particular y tiene un físico increíble para lucir tu creación. Y hombre, y el hecho de que estuviese embarazada era, Fue un poco el reto que tenían claro, los concursantes, los aspirantes, ¿no? Para hacer ese vestido, el que claro, a mí estuviera me daba embarazada. miedo el que ellos fuese una dificultad muy, muy complicada, o sea, que fuese algo que les dificultase mucho a la hora de hacer la prueba, porque al final la variación del patrón solo en un punto concreto, como es una barriga, es complicado. Entonces yo tenía miedo que no lo supiesen solucionar. Imagino que un vestido de alfombra roja tiene que estar perfecto porque es un vestido que tiene que fotografiar bien 360 grados. Cuando Totalmente. pisas una alfombra roja y te dicen gírate y tal, hay fotógrafos y cámaras por todos lados y tiene que quedar perfecto desde cualquier ángulo. Sobre todo que además lo ves en movimiento, lo ves luego en estático, y cuando se va lo vuelves a ver en movimiento. Y además es todo flash, que eso potencia cualquier fallo, cualquier arruga, cualquier cosa que hayas hecho mal, con el flash se ve muchísimo más grande. Entonces sí, al final es una tensión. Yo siempre que he probado a las actrices y todo, luego ellas prueban cómo posan, cómo se sientan, cómo las posturas, porque al final, claro, tienen que saber que van a estar X tiempo delante de una cámara o de cientos de cámaras con flashes, entonces encontrar la foto perfecta. Últimamente, en las alfombras rojas hemos visto actrices guapísimas, vestidas elegantísimas, con creaciones tuyas. Blanca Cuesta, además, fue una de las primeras en apostar por ti, llevó un vestido en Estados Unidos, luego volvió a los Goya, se puso, ganó el Goya con uno, no, No, fue quedó el segundo año. el segundo El año. segundo año con un vestido blanco, luego hemos visto a Blanca Suárez con un vestido de la última colección, Juana Acosta, mujeres impresionantes, ¿no? Que están confiando en ti. Sí, la verdad es que yo estoy un poco abrumado. He debido de conectar con su punto de belleza o de sofisticación. Luego también hay que decir que ellas están deseando vestir marca España, Sí, eso es verdad. y en ese sentido están deseando apoyar a marcas españolas. Nosotros siempre que le proponemos o siempre que hacemos una presentación de las nuevas colecciones, la respuesta es muy positiva por su parte. Nosotros, por ejemplo, la última vez que hemos vestido a Blanca, ella no pudo venir al desfile, pero su estilista estaba y empezó a enviarle Porque el vestido fotos. de Blanca Suárez es un vestido de colección que vimos en la pasarela, que lo llevaba Sí, Marina Pérez. Sí. justo, fue el vestido con el que abrimos, pero en una versión de color. Eh, Distinta. y entonces, a la hora de elegir, muchas veces como que la gente se queja de no es que solo van de mercado internacional. Yo creo que ellas están deseando vestir de mercado nacional
y tienen esa necesidad. La tendencia se está invirtiendo, cada vez Sí. se está apostando más. Vamos a volver al programa de ayer, porque además tenemos uno de los trajes que hicieron los aspirantes, el que perdió, el que no Sí. ganó porque era complicado, ya que es un pantalón, y Eva dijo que no se lo podía poner. Sí. ¿Dónde estaba el fallo? Bueno, yo creo que el fallo primero es que es verdad que en el tiempo que tienen es muy complicado Para controlarlo. el desarrollar un patrón nuevo, confeccionarlo, entretelarlo, todo. O sea, al final yo entiendo que es una prueba de muchísima tensión y que el tiempo es muy limitado. Entonces ahí quiero como darles ese punto de ánimo y de credibilidad, porque es verdad que en 90 minutos es muy complicado hacer un traje a medida. Es verdad que es un equipo, que tienen todo lo que necesitan. Nosotros les proporcionamos el patrón sin la modificación. Entonces ellos al final tienen que rehacer el patrón. La complicación, yo creo que el equipo rojo que perdió, el problema era que no plantearon bien la puesta del tejido y los patrones. Entonces tuvieron que rehacer y recortar y rehacer, porque cortaron el revés y el derecho de la tela, lo confundieron varias veces, y entonces, además del gasto de tejido, es el gasto en tiempo y en replantear otra vez todo el patrón. Y eso que era un color que a Eva le gustaba muchísimo. En un principio se le fueron los ojos, parecía que el otro, el azul tan oscuro, no le convencía tanto, pero bueno, cuando se lo vio puesto era el que mejor le quedaba y estaba guapísima. Sí, además yo creo que muy inteligentemente las del equipo azul metieron simplemente un costadillo, que un costadillo es una pieza que se mete en un lateral del vestido para dar más amplitud, y lo metieron con forma de tripita, y entonces así ya se quitaron muchísimos problemas. Entonces al final lo resolvieron muy bien y tuvieron mucho tiempo para confeccionarlo. Y luego el escote asimétrico, era muy Eva, ¿no? Era un Sí. vestido muy... Sí, estaba muy guapa, ¿no? Sí, sí, estaba guapísima. Bueno, Eva está guapísima siempre, la Sí, verdad pero es que sabe fíjate, defender todos los vestidos, tiene, vamos, una personalidad impresionante. Total. Yo pensaba que iba a elegir el rojo, porque al final este color así entre rojo coral es muy favorecedor, y yo pensaba que se iba a lanzar a por el coral. Era pantalón, tiene el peplum para la tripita. Fíjate, yo pensaba que era como muy obvio el que se decantase de buenas a primeras por el coral. Pero es verdad que de azul estaba muy guapa, y el escote, como ella, dentro de tener la tripita, estaba físicamente muy bien, le favorecía mucho. Tienes aquí unos patrones que nos has traído, porque a ver, hablamos, en el programa hablan continuamente de los patrones, vemos los vídeos didácticos con los que la gente puede aprender, pero bueno, los patrones están llenos de números, de letras. ¿Cómo se descifran estos códigos? Claro, ¿Qué significan todas estas letras, por ejemplo, que tienen? O sea, yo ayer en la prueba les decía todo el rato que si estaban controlando bien hilos, bieses y la puesta a la hora de cortar. Una de las cosas que creo que ellos fallan es justo en el corte. El patrón y el corte y el tejido tiene que tener siempre una dirección, y tienes que cortarlo, y tienes que ser súper consciente y súper radical a la hora de cortarlo bien. Y ellos mueven mucho la tela, cortan de cualquier manera. Mi primer trabajo dentro del mundo de la moda fue con Felipe Varela, que me puso 3 meses a cortar chaquetas, y a cortar, y a cortar, y a cortar. Y entonces ahí aprendí que el secreto, o un gran secreto, aparte del patrón, es el corte. Nosotros muchas veces luego en rectificaciones cogemos 1 centímetro, 1 milímetro, si luego lo cortas mal, no sirve de nada. Entonces, bueno, nosotros al final siempre tenemos, es un lenguaje muy claro y es universal. Los patrones, el tejido siempre se dobla por la mitad, y entonces siempre lo cortas en doble para que haya un derecho y un izquierdo, y luego siempre viene marcado con esta flechita, que es lo que te indica el hilo, que es la posición de poner el patrón en la tela. Entonces el hilo en este caso será en vertical, y luego, pues, si fuese bies, se corta al bies a 45 grados. Entonces para mí es base la interpretación del patrón, que es algo que ellos, a lo mejor por las prisas, no se paran a leer.
Es que hay que recalcar que, bueno, aquí vemos, pero el vestido está más o menos bien. Pero Sí. es que trabajan, como tú dices, con muchísima presión. Son conscientes de que, además, Raquel les va diciendo, faltan 30 segundos, faltan 30. Sí, que eso yo no sé si Y es ayuda o no ayuda, porque trabajar con tantísima presión tiene que ser muy complicado. O sea, yo, fíjate, yo fui a la grabación del programa sabiendo cómo era la prueba, pero un detalle que no me habían dicho era el tiempo en el que lo iban a hacer. Y cuando lo anunciaron y dijeron el tiempo, pensé, pero es una locura. O sea, es una locura el plantear el tejido, el patrón, rehacer el patrón, cortar, que al final cortar no se puede cortar con prisas. Yo, fíjate, prefiero coser más con prisas, pero cortar con calma. Porque al final el coser puedes, ¿sabes? Puedes ir coser un poco más rápido. Pero el cortar sí que... rectificar, sí, ¿no? sí, pero el cortar, si el corte está mal, o sea, porque al final muchas veces un tejido te va a tirar o te va a caer de manera equívoca si no está bien cortado, porque al final el peso del tejido tiene que caer y si lo cortas mal, al final es cuando hace aguas o cuando en una sisa te hace arrugas. Solucionas muchísimo si está bien cortado. Y luego además en esa prueba trabajaban por equipos, que a lo mejor es distinto que una persona sola que se sabe organizar, sabe dónde está más fuerte, dónde está un poco más flojo, pues se organiza, pero una prueba por equipos tienes que estar trabajando al compás, ¿no? Cuando es un equipo tan dispar, porque hay gente que es muy buena creativamente, pero no lo es tanto técnicamente, hay gente que es sastre, entonces tienen muy metido todo el tema técnico, pero claro, tienen que tener en cuenta que al final es un equipo, entonces el dividir las tareas yo creo que en esos casos tiene que ser primordial y a la hora de dirigir ese trabajo tienes que saber un poco de las dos partes. Fíjate, yo pensaba que iba a ser una prueba muy fácil porque al final el vestido se lo dábamos, el patrón se lo dábamos, entonces era interpretar lo que es el patrón, hacer las rectificaciones y coser y cantar. O rezar, pero luego, claro, me di cuenta que es difícil dividir el trabajo, es difícil, sobre todo porque, como además ellos notan que les están juzgando por lo que hacen, todos quieren hacer de todo. Entonces eso es lo que hizo muy bien el equipo del vestido azul, se dividieron las tareas y cada una se puso a una cosa. En el rojo todos querían hacer de todo. Entonces al final, claro, el ser un jefe de taller, tienes que marcar y decir a quien es bueno en una cosa que la haga y la otra persona, al final dentro de un equipo, todos los que trabajamos con equipos, unos son buenos en una cosa y otros son mejores en otra. Entonces también yo creo que el secreto es buscar la excelencia de cada uno en su cometido. Trabajaron con mucha presión por el tiempo, pero también por la competencia que hay. Al final es un talent show. Pero ayer el vestido que al final se puso Eva González, yo creo que dice mucho de ellos que están aprendiendo, se ve que hay una evolución de las primeras pruebas que hacían y cosían y confeccionaban al vestido de ayer de Eva. Estamos ya como al ecuador del programa y yo creo que sí que están aprendiendo, que están siguiendo los consejos del jurado y los vuestros. Yo no sé si te pidieron algún consejo, pudieses hablar con ellos o estaban realmente metidos en la prueba y bueno, apenas a mí no me dejaron hablar con ellos casi. Sí que es verdad que no es todo lo que sale, lo que Hombre, estás yo tú imagino ahí. que impone, ¿no? También el hecho de teneros allí, ¿no? Sí, estaban muy concentrados. Yo, Claro. de hecho, hay un momento en el que se ve que yo le pregunto a un concursante algo y él está tan concentrado que ni me escucha. Yo simplemente les quise dar la pista de estáis cortando bien, porque yo veía que era pequeño y que no estaba ni al hilo, ni al bies, y que se estaban haciendo un poco de lío con derechos, reveses. Entonces yo por eso les quise dar la pista de, pero estáis cortando bien, porque yo veía que no tenía ningún control de derecho, de revés, de hilos, bieses. Entonces era como, yo les veías y sufría por ellos, porque es tan fácil como plantear bien el patrón. Pero de hecho luego fue cuando tuvieron que cortar otra vez el delantero, lo tuvieron que volver a cortar otra vez. Fue Lorenzo, les echó la bronca por el tejido, porque al final, claro, es tejido que son tejidos caros y que luego al final nadie quiere tirar tela. Es un poco, tienes que ser también dueño de tus recursos y que
y que esos recursos son muy valiosos, y cuando Sobre haces todo porque costura... estamos hablando de tejidos que Claro. son caros, que son tejidos nobles. Claro, que al final en costura el material es muy caro, entonces desde el tejido al forro, la entretela, todo al final, la costura también es muy cara por los materiales que utilizas, entonces no puedes hacer uso indiscriminado de tus recursos. Entonces en ese sentido, ole por Lorenzo, porque también se lo dijo varias veces. Se lo dice muchas veces, Sí, lo de sí, los tejidos, claro, que que no ellos tienen ahí un taller, desperdicien tanto. claro, tienen un taller en el que tienen muchísimo acceso a todo, pero cuando tengan que pagar eso ellos, ya les va a cambiar la película, seguro. Oye, Nacho, si ahora mismo cogiéramos este tejido y yo te digo que hagas un vestido de alfombra roja, para mí no, pero para Eve González, por ejemplo, en 90 minutos, ¿serías capaz o también la presión podría Hombre, contigo? la presión, yo creo que lo que deberían hacer es ser inteligentes. La selección del tejido es importantísimo. Hay veces que lo cogen sin... Yo creo que mi consejo sería, a la hora de plantearlo, que pierdan un poco de tiempo a la hora de plantearlo. Pensar un poco, reflexionar. Justo, reflexionar más, no ir tan Bueno, eso es muy fácil decirlo desde ya, fuera, ya que me estando allí imagino. con la Ya me presión. imagino, y viendo que los otros cogen tejidos indiscriminadamente y tú te ves un poco... Pero sí que creo que en ese sentido deberían parar, pensar qué voy a hacer, Sí. cómo lo voy a hacer, en qué color, de qué manera, y realizarlo. Y yo creo que una vez que lo tengas claro en la cabeza, es mucho más realizable y mucho más fácil. Yo, por ejemplo, este tejido, yo he traído uno un poco para, si teníamos que hacer la simulación de cómo plantear un patrón, pero no lo veo bueno para hacer un vestido Sí, porque de tú antes fiesta. decías que el patrón es importante y que el patrón marca la pieza, pero también el tejido te Claro. marca la pieza. La Con selección... este tejido, por ejemplo, ¿qué harías tú? Pues yo haría pues una sobrecamisa, un abrigo, haría un vestido un poco más yaqui, más ajustado. Al final, cuando tienes tejidos que son un poco más con más cuerpo o más gruesos, tienes que jugar al vestido. Si tienes algo que tenga más caída, aprovecha también tu tejido para sacar partido a lo que tengas. Yo no haría nunca con un tejido, que esto es una sarga, no haría nunca un faldón, haría ya una falda sostenida. Esto Porque tiene cuerpo. claro, y al final tú permite hacer... utiliza el tejido de manera inteligente. El hecho de tener como más cuerpo, pues utilízalo para conseguir volúmenes o para ceñirlo y que se te quede algo mucho más estructurado. Yo te encargaría un 3/4 o un gabán, algo así. Sí, justo, pues imagínate un No soy tan vestido, minimalista. llevar esto pues con un corte, pero para que sea como más un gabán, un 3/4, una capa, una falda estructurada. Por eso te digo que al final la selección del tejido también es súper importante. Y ellos tienen ahí muchos donde elegir y hay veces que se complican la vida. Quieren conseguir volúmenes con tejidos que no te dan volumen, o quieren conseguir fluidez con un tejido que es rígido, entonces, y se lían poniendo tules y estructuras interiores. Si al final hay tejidos que te permiten conseguir esos volúmenes simplemente con un pliegue, entonces al final... Bueno, yo espero que estén todos tomando buena nota de estos Sí, consejos, bueno. los consejos que no te doy tiempo O si no, para darles, los concursantes para- futuros de sí, otras... porque espero que haya una otras segundas edición. ediciones. ¿Tú te apuntarías a un concurso si empezases ahora o fueses un pequeñajo que se quiere dedicar al mundo de la moda? Si tuvieses la oportunidad de participar en Más la Costura, ¿lo Hombre, harías? yo creo que sí, yo me imagino, de hecho yo cuando vivía en Nueva York intenté entrar en el Project Runway, porque al final es una oportunidad de conocer a profesionales dentro del mundo de la moda, que o sea, yo me imagino siendo estudiante hoy en día, ¿qué haría para conocer a esos personajes? Yo cuando estudiaba moda me colaba en los desfiles de Cibeles, me ponía a la salida de los desfiles y le pedía a los periodistas sus pases o a los diseñadores. Yo me acuerdo una vez que fui a Dullos y como tenía un pase de vestuarios, le pedí, él ya había desfilado, le pedí su pase, me dio su pase y disfruté toda la semana los desfiles. Entonces al final hay que buscarse un poco el qué hacer o cómo hacerlo. Ahora que no nos oye Cuca. Ahora que no nos oye Cuca, sí, perdona, Cuca, que nos colamos. No, pero al final Lo te hemos hecho buscas, todos, te vamos, buscas, anda que no me he colado yo en París en los desfiles. claro, te buscas la manera Claro. de llegar y de acceder a Porque lo que te puede la ilusión. claro, y quieres verlo y quieres saber cómo funciona. Y yo mi primer trabajo con Felipe, yo le vi en un bar de copas y le abordé.
Y le dije, Felipe, mira, yo estoy estudiando empresariales, pero estoy pensando en cambiarme a moda, ¿qué me aconsejas? Y entonces le debí de caer bien y me dijo, pues mira, vente al taller y antes de matricularte que sepas lo que es la moda desde dentro. Porque a lo mejor luego, mira, yo doy clases en la universidad y a los alumnos siempre les digo que no todos tenemos que ser diseñadores de moda femenina. Podemos ser de accesorios, de complementos, de ropa interior, de prendas de punto, de hacer figurinismo para justo, teatro, selección de tejidos, vestuario para cine, hacer incluso comunicación de moda. de moda, La moda tiene periodismo, muchísimas salidas. claro, o sea, al final dentro de la moda hay muchos trabajos y dentro, si tú quieres formar parte de un equipo de moda, de diseño de moda, hay equipos más orientados a comunicación y marketing, más orientados a solo selección de tejidos, otros que están más al diseño gráfico y estampación. Al final hay 1000 salidas y 1000 oportunidades para los estudiantes de moda. No todos los estudiantes de moda tienen que ser diseñadores de vestidos de noche. Al final de hecho hay mucha demanda de diseñadores de tricot, de diseñadores de circular, de gente que cose, de gente que borda. Claro, al final tienes que encontrar un poco cuál es tu pasión dentro del mundo de la moda y ir moviéndote hacia ello. No ofuscarte en que el diseñador solo puede diseñar vestidos de fiesta, ¿no? Hay diseñadores de denim que están súper solicitados, hay de camisería, de sastrería. La sastrería al final es un arte y es una profesión... Y que está viviendo un boom ahora totalmente muy grande y aplicada ya no solo al hombre, también a la mujer. Y hay muchísima demanda, claro, hay mucha demanda de perfiles técnicos, por ejemplo, de la persona que prueba a la modelo los vestidos o los modelos y pasa los comentarios y hace el perfil técnico luego al patronaje. Eso es súper importante. Entonces, yo a todas las personas que están estudiando les diría también que abran la mente y que busquen dentro del mundo de la moda, que entiendo que les apasione, como a mí me apasiona, pero que haya otros tipos de trabajos. Yo dentro del mundo de la moda he diseñado sastrería de hombre, he diseñado ropa interior de hombre, he diseñado camiserías de hombre, luego dentro de mujer he tocado muchos palos, he hecho costura, pero he hecho luego también mucha parte de día. Y de todo has aprendido. De todo. He trabajado en una revista de ayudante de estilismo. He trabajado en una tienda dependiente. No sé. De hecho, yo siempre digo que mi primera incursión en la moda fue trabajando de camarero en un catering que me llevaban a los desfiles. Y yo podía ver todos los desfiles con mi uniforme de camarero, pero los veía a todos. Y ahí aprendí muchísimo. Entonces nunca sabes dónde va a tocar la flauta o dónde vas a conocer a la persona que luego te va a dar una oportunidad. En uno de esos desfiles nos conocimos nosotros. Hace ya muchísimos años. Tú eras muy pequeño, pero yo ya estaba por ahí. Pues como 20 años. Además, creo que desfilaba Carmen Cass, si no recuerdo, y era un desfile de Antonio Pernas. Antonio Pernas en la plaza... Enfrente del Museo de Reina Sofía. Eso fue ayer. Sí, o sea que los concursantes lo que tienen que hacer es aprovechar esta oportunidad, ¿no? Los aspirantes... Totalmente. Aprovechar esta oportunidad porque es única y no todo el mundo, se ha quedado mucha gente fuera que quería estar en el talent show, pero tienen que aprovecharlo, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo que tienen que hacer es saberse unos afortunados por tener esta oportunidad. El hecho de que haya un canal como Televisión Española, una productora como Shine Iberia y un programa como Maestros de la Costura, dándoles... Con ese jurado. Claro, y el jurado, dándoles esa notoriedad, esa visibilidad. O sea, eso no está pagado con dinero. El situarte y el ponerte ahí en el mundo de la moda, el que haya millones de personas viendo todos los lunes tus creaciones, el que te conozcan, el que sepan lo que tú haces, no está pagado. A mí cuando yo empecé la carrera, el primer día hubo un profesor que nos dijo, si a ti te gusta estéticamente algo, hay millones de personas que van a coincidir contigo estéticamente. Entonces, lo más importante es encontrar ese público. Al final, el hecho de salir tener un talent show como este hace que esas personas afines a su gusto le conozcan. Entonces, a mí me puede espantar algo que haga una de las concursantes, pero
va a haber millones de personas que les apasione. Por supuesto, yo creo que como pasa en todas las pasarelas, por ejemplo, nuestra Madrid Fashion Week, el abanico de estilos es enorme, porque el abanico de gente y de gustos que hay en la calle es enorme. Tiene que haber gente para ropa para todo el mundo, desde lo más atrevido o canalla o punky hasta lo más clásico, lo más sofisticado. De hecho, lo más importante para ellos es conocerse a sí mismos, ser fieles a sí mismos. Eso hablamos con Juanjo, tener estilo propio. Justo, ¿no? Tener una propuesta propia, una identidad propia, que yo creo que es lo más complicado, que sepas tú quién eres, que sepas a la persona a la que te diriges quién es, y hacer un mix de las dos cosas. Pero en todos los casos, por ejemplo en casos de Madrid Fashion Week, hay una profesión y pues eso, una profesión y un trabajo detrás de todo. Eso es lo que tiene que quedar. O sea, que la profesión todos la tienen o todos la tenemos, y rodéate de buenos profesionales, buenos patronistas, buenos confeccionistas, buenos responsables de prensa. Al final, sea el estilo que sea y a quien te dirijas, a quien te quieras dirigir, que tu propuesta sea consistente, pero sobre todo que tenga un cimiento de trabajo, de un buen patronaje, una buena confección, unos buenos tejidos, sea la propuesta que tengas, y sea el tipo de persona a la que te quieras dirigir, pero que tenga un trabajo y una consistencia detrás. Eso te lo da el oficio y sobre todo la experiencia. Sí. Vamos a hablar de tu experiencia. Antes hablabas que empezaste con Felipe Varela, has trabajado con muchísimas firmas, con muchos diseñadores, estuviste en Nueva York, trabajaste con Bagley Miska, Sí. Y ahora llevas menos de un año en Pedro del Hierro, y antes has dicho que tus diseños, los diseños de cada creador tienen que tener personalidad. ¿Cómo conjugas tu personalidad y a la vez mantienes vivo el espíritu de Pedro del Hierro? ¿Es difícil? Hombre, es complicado. Al final te paras a pensar quién eres tú, quién es Pedro del Hierro, quién es la clienta Pedro del Hierro. Yo tuve la suerte de conocer al maestro hace unos años, y yo siempre digo que con lo que empatizo es con su tipo de belleza, o sea, con la mujer a la que él se dirigía. Al final, yo creo que algo muy mío que llevo a Pedro es el gusto por el color, el gusto por las creaciones femeninas. Yo huyo de esas tendencias estridentes. Me gusta una moda más pausada, más calmada. Me gusta dar una propuesta más de estilo y de sofisticación que de tendencia rabiosa, porque considero que no es lo mío y que no es la liga que tengo que jugar ahora. Me gusta dirigirme a un tipo de mujer que es en la que coincido con Pedro. Al final, Pedro, una de las cosas que más admiro de él es una búsqueda de un lujo accesible. Él era permanentemente hablando de que él quería que sus creaciones llegasen a la máxima clientela posible. Él fue el primer creador que hizo como su concepto corner en unos grandes almacenes. Y entonces el unir industria y moda, el unir tendencia y realidad, el dar una propuesta consistente pero no estridente, pues al final, cuando tienes muy claro eso, pues intentas llevarlo a cabo. Él prestaba además muchísima atención a los tejidos, era como un fanático de buscar tejidos, y además tenía una relación muy estrecha por su padre con el arte. Yo creo que esa búsqueda de la belleza, que también estaba muy unida, que es un poco también el objetivo del arte, y la pasión por los tejidos hizo de él una persona excepcional, ¿no? Sí, él era un artista, o sea, al final sí, él, muy completo. Él no se consideraba diseñador, él se consideraba artista. Él, de hecho, estudió Bellas Artes, entonces él desarrollaba sus estampados, desarrollaba su propio colorido, se iba a Italia, al lago Como, con unos amigos que tenía a desarrollar sus propios tejidos. Era un tío muy peculiar, era un hombre del Renacimiento, en el que hacía desde los estampados, a los coloridos, a los tejidos. Luego él sí que tenía un punto más estridente a la hora de volúmenes, y también era otra época en la que
se apreciaba Y muchísimo que esa las búsqueda. colecciones son bastante amplias y tiene que Claro. haber looks para el día y también para la noche en la que puedes volcar un poco Sí. más la imaginación, ¿no? Y volverte un Sí, poco más él loco. jugaba mucho con mezclar día y noche, hacía vestidos de noche con tejidos de día, hacía looks de día con tejidos de noche, mezclaba un estampado en toda la colección, lo ponía de forro, lo recortaba, lo hacía patchwork, hacía como, bueno, pues hacía mucho I más D, con lo que hoy llamaríamos I más D. Entonces, es verdad que esa parte creativa, esa parte como incansable de búsqueda del el trabajo sobre el tejido es algo admirable. Él intentaba tela sobre tela o entretelar una tela con otra o mezclaba un tejido fluido con uno más rígido para intentar encontrar nuevos volúmenes. Pues eso al final, ahora que nosotros estamos haciendo todo el archivo de sus colecciones, analizando y haciéndolo un poco, ordenar sus archivos y haciendo un poco, pues estamos fotografiando todas las piezas, pues te das cuenta de lo variopinto que hacía, pero sí que es verdad que era muy consistente dentro de su época. Has trabajado con nombres importantísimos de la moda nacional e internacional y antes le estabas dando un consejo a la gente que empieza ahora o que tiene ilusión por meterse en el mundo de la moda. ¿Qué consejos te han dado a ti? De toda la gente con la que has trabajado, yo no sé si alguien te ha dado un consejo, te llevas algo que para ti Pues ha mira, sido vital en tu carrera o que te haya marcado. bueno, al final mi carrera es verdad que he cambiado mucho, he trabajado mucho. Yo me quedo siempre con un consejo que me dio después. Yo tuve una época de trabajar de diseñador de sastrería de hombre en Springfield y me llamaron de Inditex para que fuese a coordinar la colección de hombre de una marca suya. Eh, yo como loco me iba a Inditex porque me parecía una oportunidad tremenda. Era un cambio de ciudad, un cambio de puesto, responsabilidad, me apetecía muchísimo, Una gran pero escuela. yo les hice esperar, por decirlo de una manera, porque yo tenía que dejar la colección que yo tenía entre manos terminada. Entonces yo entregué la colección, lo dejé todo preparado, los planteamientos de compra, precios, posibilidades, bueno, todo lo dejé súper planteado. Y el día de la presentación a mí no me dejaban entrar porque yo me iba a otra empresa, entonces ya no podía enterarme de lo que pasaba dentro de esa compra, pero yo esperé en mi sitio solo a que terminase la compra para ver cómo había ido. En el momento en que salió el comprador me dijo, ha ido muy bien, ha gustado mucho, yo me fui. Y en ese proceso vino el que era el CEO de la empresa en ese momento. Y entonces me vino y me dijo, Nacho, me han dicho que te has portado como un caballero, que lo has dejado todo impecablemente hecho y que ahora te vas por la puerta grande, por decirlo de una manera, que sepas que la gente que se porta bien conmigo o con la empresa siempre tendrá la puerta abierta en esta empresa. Me pareció una lección de vida. Me pareció como, haz bien las cosas, deja tu trabajo bien hecho. No te cierres ninguna puerta. No te cierres ninguna puerta porque la vida da muchas vueltas. Mira, yo ahora estoy de director creativo dentro de esa propia firma. Eh, el hecho de ser un hombre de valores, no todo vale. Pues eso, al final, yo para mí ese es el consejo que le doy siempre a todos los alumnos o a todos mis equipos. Sé hombre de equipo. No solo piensa en ti, piensa en que tus acciones luego tienen una responsabilidad y tienen una repercusión para un equipo, para un comprador, para un cliente, para un fabricante. Eh, Al final, nosotros los diseñadores tenemos una responsabilidad tremenda sobre nuestras espaldas, que es desde la creación de una colección a la apuesta sobre un tejido que puede dar muchísimo beneficio a una empresa o no. Se la quieres dar a una empresa española, se la quieres dar a una extranjera. Al final tienes que tomar muchas decisiones en tu día a día. Entonces, que esas, o sea, es que no sé cómo explicarlo, pero que esas decisiones tengan valores consistentes y que, sobre todo, tus acciones luego repercuten a un equipo. Entonces, que ese equipo, igual que tú respondes por ellos, que ellos luego en un futuro puedan responder por ti.
Ahora trabajas con un equipo enorme, pero también has tenido etapas en las que trabajabas con un equipo más pequeño, cuando tenías tu propio taller a medida, que además creo que tenías una lista de espera, sobre todo por tus vestidos de novia reclamadísimos y preciosos. ¿Qué diferencia hay a la hora de organizar un equipo pequeño de un equipo grande? O mejor dicho, ¿cuál es el secreto para coordinar un equipo pequeño o un equipo grande? Bueno, pues al final el equipo pequeño que no quiere es decir una que sea pequeña más fácil. familia. No, pero bueno, es verdad que coordinar a un equipo grande como coordino ahora te lleva muchas más horas de coordinación, desde vacaciones a bajas de maternidad, pues al día a día, el cómo repartes el trabajo. Al final yo siempre digo que yo tengo la enorme suerte de tener un gran equipo. Yo solo soy la cabeza visible de un equipo increíble de diseñadores, compradores, técnicos y diseñadores gráficos que a mí me hacen que la vida sea más fácil. Entonces, yo creo que el secreto es ser muy sincero con ellos, saber delegar, confiar en ellos. Porque al final es una familia, ¿no? Claro, o sea, al final, yo siempre lo digo, a lo mejor yo no creo mucho en algo que ellos me proponen, pero si todos ellos creen mucho en eso, es por algo. ¿Sabes? O sea, fíate también de tu equipo, dales credibilidad, déjales crear, porque al final somos creativos, y yo siempre digo que un diseñador es como un pájaro, si tú le das alas, va a volar, va a fortalecerse, va a crecer, va a dar lo mejor de sí. Si le quitas las alas, se va a sentir en una jaula y se va a sentir acosado, no va a sentirse creativo. Entonces, al final, dentro de la industria o dentro de tener una gran responsabilidad de presupuestos detrás, tanto ya sea un presupuesto pequeño de mi taller, que para mí era el mega presupuesto, o el presupuesto ahora del Grupo Cortefiel, que es el mega presupuesto, ten siempre un equipo fiel, un equipo que se sienta válido, que se sienta valioso. Dale valor a ese equipo y cuídalo. Yo, mi gran preocupación ahora que tengo un equipo de, no sé, de 30 y tantas personas, es que estén bien y que estén felices, que se sientan realizados, que estén contentos, que tengan calidad de vida. Que vayan a trabajar con ganas. Sí, sí, exacto. Es curioso porque todos habláis de la importancia del equipo y de tener un equipo. En el caso de Palomo, Alejandro Gómez Palomo y María Escoté estuvieron grabando el programa a la vez que preparaban la colección que presentaron en la Madrid Fashion Week, y decían que no hubiese sido posible sin el equipo. Y bueno, y Lorenzo igual. Lorenzo puede estar haciendo entrevistas, saliendo y atendiendo, pero tiene un equipo que la ropa es fundamental, ¿no? Tener ese apoyo para poder trabajar. Sí, porque al final son muchas horas a las que tienes que dedicar a la creación de la colección, pruebas, corte, otras pruebas. Entonces, si además te quitan mucho tiempo... Pero para eso tienes que saber delegar. Claro, no tienes que saber delegar, que sobre todo además en temas creativos es muy complicado delegar, porque lo que para mí es bonito, para otro puede ser horrible, y lo que para mí es una abertura o un escote sutil, para otra persona no lo es. Entonces también tenemos que tener siempre las mismas referencias visuales o las mismas referencias estéticas, o el hecho de que para mí es muy importante que yo a mi patronista le diga, córtale un poquito, y que ese poquito es el mismo poquito para él que para mí, o dale un pelín más de volumen. ¿Qué es ese pelín más? Entonces, en ese sentido hay que tener muchas conversaciones, al final es beber un poco de las mismas fuentes, en la prueba ser muy sincero. Yo en las pruebas siempre intento ser sincero y sin dañar el trabajo de otras personas, pero si hay algo que ha quedado mal, ha quedado mal. Entonces, bueno, pues esto no funciona. Sí, esto no funciona, vamos a intentarlo, vamos a probar, aceptar las ideas que te dan también, porque si hay una persona que está de director de taller, es por algo. Entonces confía también en su bagaje, en su profesionalidad, en su experiencia, que hay muchas veces que yo he sentido que hay gente que como, o sea, que es como, no, yo lo sé todo. Pues no, no sabes todo.
y esa Oye, persona sabe mucho. ¿cuántas profesiones distintas has dicho del mundo de la moda? O sea, que pues, queda Sí, por bien eso yo claro que no siempre solamente tienes que a ser mis alumnos diseñador. le digo lo mismo, hay 1000 salidas. Entonces, explorar esas salidas, no os obcequéis en una o no os frustréis porque la que vosotros pensáis Y que es la encontrar salida en lo no que os eres, gusta. encontrar en lo que eres bueno o Claro, buena, ¿no? totalmente. Antes también, ya para terminar, que hablabas de la personalidad de los creadores y el jurado es, vamos, 3 personalidades completamente distintas, los 3 fantásticos, cada uno en su estilo. Palomo, que es, vamos, la revolución, la sensación que tenemos ahora en la moda, un tío que está haciendo moda para hombre, pero además saltándose todas las barreras y con muchísima personalidad, con ese estilo propio. María Escoté, vamos, triunfando en el mundo entero, vistiendo a grandes artistas, también con un estilo muy marcado personal, que ves enseguida una prenda y dices, de María Escoté. Y qué decir del gran maestro Lorenzo Caprile, ¿no? O sea, son generaciones distintas, pero a la vez estilos muy distintos, ¿no? Y los Sí. 3 pueden convivir en un programa y en una pasarela. Que Lorenzo no desfila, pero bueno. Que a mí es lo que me gusta también, el hecho de hacer público y que la gente sea consciente que en la moda hay mucha industria. O sea, que al final es lo que decía, por ejemplo, Palomo. Palomo ha hecho una propuesta consistente, con personalidad, con calidad. Ha hecho algo muy novedoso. Y se ve que ha tenido éxito, porque al final hay mucha gente Porque que es de está, verdad. justo, porque al final está hambrienta de ese producto, de esa genialidad. Al final, si tú cuentas una historia y la cuentas de verdad, con calidad, con realidad, porque al final Palomo tiene tiene unas colecciones que están industrializadas, que tiene venta Tiene punto de exterior, venta, que tiene venta un online, agente de comunicación. desfila en París, desfila Justo, en al Madrid. final tiene esa Es una realidad. sí. Entonces, que la gente sea consciente que hay mucha industria, que no es hago un vestido y se lo vendo a mi prima, no. Al final hago un vestido, lo llevo a una feria en París o donde sea, lo vendo, hay pedidos, o sea que al final se mueve mucho dinero, no sé si es el 2 y pico del Producto Interior Bruto, es la moda, o sea que al final es una realidad enorme, y entonces es muy importante que programas como este den visibilidad a esa realidad, que al final hay mucha industria, muchas personas que trabajan para hacer realidad eso, y que no es solo coser y cantar, o sea que al final es muchos quebraderos de cabeza, es dar una opción que además luego acertar en tendencia, acertar en gustos, que la gente te lo compre. Al final estamos saturados de marcas, hay una sobreproducción textil brutal. Cuanto más oferta haya, mejor. Por eso, además, pero que al final, así hay más justo, sí, posibilidades yo soy elegir. muy partidario que haya mucho, pero dentro de esa industria tienes que buscarte tu hueco. Entonces al final, y hacerlo bien, porque al final tu producto, vale, yo me gasto un dinero en tu ropa, pero que me dé lo que yo quiero, o sea, que me dé esa calidad, precio, look, no sé, cada uno tenemos que buscar qué es lo que queremos de una marca. Entonces, bueno, pues sí, y luego pues María, que ha sido muy inteligente y se ha hecho la reina del online, pues al final cada uno dentro de su producto tiene mucho que ofrecer a esos candidatos o concursantes. Entonces yo creo que ellos son conscientes de quién forma ese jurado y están tomando buena nota, aunque les imponga un poco. Y es bueno que el público también general lo sepa. Nacho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Porque estaríamos todo el día escuchándote, se nota que das clases porque lo explicas todo fenomenal. Gracias por traernos tus diseños, tus patrones, que yo creo que hoy hemos aprendido un montón. Y vosotros seguir atentos a todo lo que pase en Maestros de la Costura. La próxima cita el próximo lunes. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Nacho. A ti.